¿Qué es lo que, gente durísima? Bueno, seguimos con inteligencia emocional, Daniel Coleman, y vamos a la siguiente anotación que tuve. Y dice algo como: proporcionar conocimiento al reino de los sentimientos produce un efecto similar al impacto de un observador en el nivel cuántico de la física, alterando lo que es observado. ¿Qué significa esta vaina? En arroz con habichuela y vaina así. Déjame ponerme el cinturón y largarme de aquí. ¿Qué significa esto? Fíjate, eso lo que significa es: la única forma de tú ser mejor emocionalmente, de cambiar emocionalmente, es si tú aprendes cuáles son las bases de las emociones. Si tú empiezas a diferenciar qué emociones son qué. Por ejemplo, la rabia, ¿qué tipo de rabia tú tienes? Tú lo que tienes es resentimiento, tienes envidia, tienes... ¿qué es lo que tienes? Tienes un tipo de depresión. O sea, hay muchos sentimientos, ¿verdad?, que vienen de otros sentimientos. Y lo que yo entiendo por esa frase, al final del día, es... cuando tú le proporcionas a una persona el lenguaje de las emociones, que tú le dices: mira, manito, este es el lenguaje de las emociones. Puf, y le voy a hacer una anécdota. Cuando yo empecé a darme cuenta de qué emociones era qué, de qué era el estrés, qué era el resentment, qué era el dread, qué era el sentirse overwhelming. No sé exactamente cómo decirlas en español, ¿verdad? Porque el libro que leí fue en inglés y la manera en que mi cabeza organizó toda esa información fue en inglés. Entonces, ¿verdad?, cuando yo empecé a ver todas esas emociones, que yo empecé a ver lo complicado que somos los humanos, lo primero que yo dije: espérate, aquí hay algo rarísimo. Aquí, esta vaina, ¿cómo es posible que yo a mis 20 años de edad, ahora es que yo me estoy enterando de esta vaina? De que la envidia que yo siento tiene nombre, tiene apellido y tiene una forma dentro de mi cabeza. Entonces, cuando yo me leí los libros de Brené Brown, que hablaba de 78 emociones, si no me equivoco, o 82 por ahí. Está entre 70 y 80 emociones, si no me equivoco, que ella identificaba que tenemos los humanos. Cuando yo me leí ese libro de Brené Brown, Atlas of the Heart, yo descubrí que nosotros los humanos somos súper complejísimos, a un nivel que las emociones se ligan con otra, y es que por eso es que digo, el mensaje, creo que en el video anterior dije, el mensaje se puede malinterpretar muchísimo. Si tú no cuentas con el lenguaje emocional, si tú no sabes nada de las emociones, y tú lo que vas por ahí por la vida como yo, creyéndote que Jesucristo te dio el conocimiento necesario y que tú no tienes que estudiar, a ti, al igual que a mí, lo más seguro que te está llevando el diablo. A mí me estaba llevando el mismo diablo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que Brené Brown tiene... Lo primero que yo hago es que yo empiezo a escribir. Yo escribí le voy a enseñar por aquí, le voy a poner por aquí una foto de todas las cosas que escribí de Brené Brown. O sea, todos los temas, cada uno de los temas de los sentimientos. Yo dije, esta información ha cambiado tanto mi vida que yo creo que es necesaria para las demás personas, para que también cambie la vida de las demás personas. Y yo dije, no, esta vaina tienen, esto los demás personas, lo primero que tienen que saberlo, sí. Obligado, empecé a escribir. Y escribí un cojonal de temas de Brené Brown, o sea, mi estilo, ¿verdad?, lo que yo entendía de cada tema. Porque yo dije, si yo no sabía esto a mis 20 y tantos de años, y esto es tan importante para comunicarnos entre nosotros mismos, todas esas personas que están igual que yo o peor que yo, ¿cómo se comunicarán? ¿Le pasará lo mismo que a mí? ¿Tendrán problemas para comunicarse y vaina? O sea, yo llegué a otra vez, yo dije, no, es que no, esta información, todo lo que está en este libro es demasiado importante. Y esto hay que comunicarlo. Entonces empecé a escribir y nunca subí los videos. Mira cómo es la vaina, Y yo estoy hablando de esa vaina. Entonces escribí, hice un cojonal de guiones. Hice muchos guiones de Brené Brown, Atlas of the Heart. Y me di cuenta de que incluso se me hacía más fácil entender a las personas. Por eso esa frase del libro, ¿verdad?, me parece interesante. Cuando tú le ofreces a las demás personas, y después de ahí ese libro yo lo he recomendado, porque cuando tú le ofreces a las demás personas un diccionario, como que para que ellos puedan medir su vida, se las mejora, porque le das más entendimientos a ellos mismos, a ti mismo, de lo que está pasando en tu vida.
Yo siento que yo empecé a tener más emociones, a sentir más, incluso a entender más a las personas gracias a Brené Brown. Yo siento que cuando yo leí ese libro, que yo dije, no, esta vaina es demasiado. Toda mi vida empezó a cambiar, como dice esto. O sea, es como, causa el mismo efecto que la física cuántica. Cuando tú descubres una vaina nueva en la física cuántica, que cuando Einstein dijo que la gravedad no era una fuerza, sino una atracción y una vaina, eso es así de sorprendente. Así de, cuando Einstein dijo que la velocidad de la luz era un límite, no se podía superar y vaina, eso fue, bueno, no fue lo del límite, fue lo de la relatividad espacial. No quiero meter mucho de esos temas, ¿verdad? Pero cuando Einstein dijo que lo de E igual a mc al cuadrado, eso fue una revolución científica grandísima y vaina. Entonces, así mismo, a ese nivel, ¿verdad? A ese nivel es como que yo siento que lo emocional ha afectado mi vida. A mí me gusta muchísimo la ciencia, ¿verdad? Pero yo también creo en algunos tipos de pseudociencia. La meditación, el estoicismo y esa vaina. Las energías. Entonces, yo siento que cada emoción es un tipo de energía también. Pero que ese tipo de entendimiento uno no lo sabe hasta que uno se pone a investigar. Hasta que uno dice, hasta que tú no te pones en la situación. Es que yo recuerdo, fíjense, yo recuerdo una vez que yo sentí tanta envidia. Y fue la primera vez que yo pude identificar la envidia en mí. Y yo dije, mielquina, qué bueno que sentí envidia porque por fin pude identificarla. Ya la envidia no me controla, por lo menos la de ese tipo, ¿verdad? No me controla. La primera vez que yo sentí miedo con cojones, que yo dije... Incluso la primera vez que yo sentí miedo, yo no lo supe. Yo simplemente no pude continuar, me devolví. Yo estaba en uno de mis hiking, ¿verdad? Empezó a llover durísimo, se puso todo negro y yo me asusté. Dije, no, por aquí yo no voy, ¿no? Cagadísimo. Entonces, otra vez que volví, estaba lloviendo de nuevo y estaba oscuro. Yo dije, no, pero si cada vez que yo vuelvo va a estar así, yo nunca voy a hacer nada. Y ahí fue la primera vez que yo dije, mierda, yo cuando me fui la primera vez sentí miedo, mucho miedo, porque recuerdo que me devolví y dije, no, por aquí ni Jesucristo me hace a mí de que mira por este lado. Sentí mucho miedo. Que luego de todo esto, luego de que yo empecé a identificar todas las emociones en mí, fue luego del libro de Brené Brown. Entonces, again, de acuerdo con la frase de nuevo, proporcionar, ¿verdad? Tú poder proporcionar a las personas el lenguaje emocional, tú decirle, tú enseñárselo a las demás personas. Mira, existe un lenguaje emocional en el que tú puedes entenderte a ti mismo, pero también a los demás, sin necesidad de que hablen necesariamente. Esas son las emociones. Y por eso, no solamente debemos aprenderla nosotros, sino decirle a los demás de que eso existe, de que está ahí. Adiantre, por aquí no, es por el otro, pero por donde yo voy, Dios mío, Señor. Me metí malísimo, no conozco tanto esta área aquí, pero ya. Así que nada, lo voy a dejar hasta aquí este video, ¿verdad? De esta frase. Compartamos la información sobre las emociones. Y compartamos nosotros mismos cómo nos sentimos. Porque la única forma de que tú sepas cómo tú te sientes es si tú lo verbalizas. Cuando tú lo verbalizas es que tú empiezas a tener un diccionario más grande de tus emociones. Y ahí es donde empieza a crecer el lenguaje. Y cuando crece el lenguaje, el límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo. Cuando crece el lenguaje, que tú sabes identificar qué lo que con qué lo que, X con X, Y con Y, ya tú tienes mucho más control de ti. Yo siento que yo he tenido mucho más control de mí. De la radio. Todavía me falta mejorar muchísimas cosas, pero siento que he ganado un tipo de conciencia que me ha ayudado a entenderme muchísimo más a mí, entender más mi cuerpo, entender más mis emociones y entender hasta mis propios pensamientos. Yo digo, acá, ¿por qué carajo yo pienso esta vaina? Pues lo he entendido gracias más a aumentar ese diccionario, ¿verdad? Que again, es el mismo efecto que cuando tú descubres una vaina, una partícula nueva en la física. Así mismo yo siento en verdad que las emociones te dan ese poder. Porque yo siento, sin mentirle, yo siento que yo nací cuando yo empecé a darme cuenta de qué emoción era qué emoción. Yo siento que yo como que empecé a tener más conciencia de todo, incluso de mis actos pasados. Y ven acá, ¿por qué carajo yo hice esto en el pasado? Es que esto no es el tipo de persona que yo como que pretendo esperar porque yo no conocía mis emociones.
Y quizá me estoy justificando con eso, pero es que literalmente yo trabajé con las herramientas que yo tenía en ese momento. Y ahora yo siento que tengo más herramientas con las que si en ese momento hubiese tenido, sé 100% que hubiese todo diferente. Así que no puedo juzgar a mi yo del pasado porque trabajó con las herramientas que tenía. Solamente puedo ser mejor en el futuro. Pero a mí me dio una depresión cabrona cuando yo empecé a analizar toda esa vaina, que yo dije, pero yo no soy ni de cerca el tipo de persona que yo quiero ser, que yo planteo ser, que yo visualizo, que yo presento ser. Pero era porque mis acciones no iban en conjunto con mis emociones. Pero eso era simplemente porque yo no tenía un lenguaje emocional. Y al no tener un lenguaje emocional, yo tenía una vida simple, una vida en el que yo no sentía pasiones, no sentía amor, no sentía nada básicamente. Y nada, creo que hasta aquí sí, ahora sí lo voy a dejar. Todavía me faltan como unos 15 minutos para llegar al trabajo. Y seguimos con estas reflexiones, no sé ni cómo llamarle. Reflexiones de un libro, o lo que aprendí de un libro, las notas, no sé. Pero por ahí va la cosa. Hablamos.